En Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana. En el sector privado inició su despacho en 1980 y en 1990 constituyó el bufete de abogados Navarro, Velázquez y Asociados. Ha impartido cátedras sobre concursos mercantiles en universidades nacionales como maestro invitado en el Instituto de Especialización Judicial. Fue socio de la firma Baker McKenzie desde 1995, donde fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional, coordinador de las prácticas de litigio y arbitraje en Latinoamérica, miembro del Comité Ejecutivo de los Grupos Mundiales de Litigio y Arbitraje. Hasta el 2021 se desempeñó como presidente del Consejo Cívico de las instituciones. Cuenta con una amplia experiencia en el arbitraje doméstico e internacional, quiebras, insolvencias y procedimientos de organización, así como el litigio civil, comercial y criminal. Demos un fuerte aplauso. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la Facultad de Derecho por recibirme aquí. Sobre todo, muchas gracias a la Fraternidad Fidel Café, capítulo Salinas Martínez, por la ocasión y darme la oportunidad de compartir con ustedes, más que una ponencia, que una conferencia, es una plática de amigos, entre casi colegas, que nos va a permitir entender un poquito la responsabilidad que tenemos como abogados. Un poco afónico, es que me van a perdonar, pero ahí vamos a hacer la lucha. Pero bueno, a mí me tocó estar en otra fraternidad, en la Phi Alpha Delta, que de alguna manera todas las fraternidades de abogados tienen el mismo fin, que es la procuración de sacar adelante, lógicamente, el buen nombre de la profesión, y también el estudio continuo de parte del gremio de los abogados, de los estudiantes, además de las parrandas que se organizan en las fraternidades, que imagino que también se las hacen, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Nuestra profesión tiene varias características o varias situaciones especiales. Si un filósofo se equivoca en una reflexión, en algún comentario que hace, a lo mejor no pasa nada, toda vez que esa reflexión equivocada o errónea o malinterpretada, pues puede traer, sacar una sonrisa, un señalamiento, puede sacar también una nota periodística de ese error, pero ahí queda. Sin embargo, nosotros como los médicos tenemos una alta responsabilidad en nuestra profesión. El médico que se equivoca, que le muere el paciente o se agrava el paciente, las consecuencias pueden ser diversas. En el caso de los abogados, igual, en países que pudieran existir penas de muerte, pues, lógicamente pueden traer como consecuencia que se pierde, maneja mal un caso, la pérdida de vida, la pérdida de la familia en un asunto familiar, la pérdida del patrimonio en un asunto civil o mercantil, la libertad, que es de lo más preciado que puede tener un hombre o una mujer, es ese derecho a la libertad, pues también se puede perder. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos una gran y alta responsabilidad en nuestra profesión. Si no entendemos eso, por más éticos, por más morales, por más buenos, no vamos a poder ejercer nuestra profesión como debe ser. Dice Carlos Monsiváis en una entrevista, dice, ¿por qué a los abogados, incluso a los que se quedan a medio camino de la carrera, se les cree dotados de incontables recursos? Nos consideran a los abogados
nos consideran ilusos, que dicen o confeccionamos discursos, redactan artículos, ensayos, escriben sin crédito letras de canciones o con crédito poemas de amor, protestas, imaginan lemas propagandísticos, imparten 40 o 50 clases a la semana en las escuelas preparatorias. No es cierto. ¿Ustedes acaso sus amigos no los consideran una parte especial o en una parte especial por ser abogados, porque están estudiando derecho? El abogado es distintivo de esa responsabilidad, pero también de una capacidad. Para nadie es un secreto que la sintonía que existe entre el derecho y hacer carrera dentro de la política están debidamente relacionados. Por algún motivo, creemos nosotros como abogados que tenemos la capacidad para poder estar en el sector público. Y efectivamente, si estás en un congreso, pues qué mejor que seas abogado y puedas llevar a cabo una buena ley, una propuesta de ley, o revises alguna que estén proponiendo por otro diputado o diputada, y vas a tener mayores oportunidades de incidir en políticas públicas, de incidir en la cuestión de las legislaciones. Si estás en el poder judicial, pues no se diga, tienes que ser abogado, salvo que estés en la parte administrativa. Y en la parte del poder ejecutivo, ahí también te da cierta fortaleza el ser abogado. Entonces, yo creo que sí es el derecho una profesión que te permite incursionar en la administración pública. Dicen que en China los 3 últimos presidentes han sido ingenieros, porque los ingenieros se dedican a resolver los problemas, mientras acá en América la mayoría de los presidentes son abogados, porque nosotros abogados nos dedicamos a causar los problemas. Entonces, esa es la gran diferencia entre China y América. Hemos escuchado muchas veces que los casos no los ganan los que tienen la razón, sino los que tienen el dinero para pagar los mejores abogados. Creo que esto es una situación que puede tener mucha profundidad, pero tampoco es malo que el abogado pueda cobrar sus honorarios de manera justa, que tenga un prestigio, que ese prestigio le permita, pues lógicamente, tener muchos bienes. Entonces, yo creo que efectivamente el dinero para los que pueden pagar es un beneficio. Sin embargo, yo quiero decirles que la Defensoría Pública del Estado tiene a los mejores abogados penalistas. Son los primeros que se prepararon para efecto de los juicios orales. Ahora para ustedes es una situación tradicional y si crecen en ese ambiente. Para nosotros, los abogados de antes, y venimos del procedimiento escrito, definitivamente ha sido todo un esfuerzo, ha sido una lucha y ha sido una preparación constante para alcanzarlos a ustedes, que ya ustedes nacieron con los juicios orales. Bueno, los defensores públicos son excelentes y ellos atienden a las personas que no tienen recursos. Entonces sí hay la posibilidad de que estas personas puedan ser defendidas y al Estado le corresponde capacitarlos y darles las herramientas para que ejerzan de la mejor manera su profesión en beneficio de la sociedad. A mí siempre me ha dado tristeza cuando la gente piensa que su abogado gana los casos por ser un agente de relaciones públicas o por transportar un maletín por dinero. Así piensan muchas veces de los abogados. Piensan que a través del dinero o a través de la influencia pueden lograrse obtener beneficios en contra de la parte contraria. Yo creo en lo personal que no hay necesidad de ninguna de las dos. La autoridad te respeta en cuanto te reconozca tu capacidad o te tenga.
Si tú eres un abogado que no te dejas, la autoridad te va a respetar. Si tú eres un abogado que manejas muy bien la materia jurídica, la autoridad te lo va a reconocer y te va a respetar. Y en esa situación, cuando hay ese respeto mutuo entre la autoridad y el abogado, lógicamente ese abogado va a ser más reconocido que los demás. Por eso hay que prepararse muy bien. Dice que donde está hecha la ley, está hecha la trampa. Y efectivamente, vemos leyes amañadas que están manejadas precisamente para causar un efecto, que haya un grupo, un sector que se pueda beneficiar. Por eso es muy importante que los abogados, las abogadas, realmente busquen una vocación dentro del servicio público y se dediquen ustedes a sacar buenas leyes, a evitar esas leyes amañadas y que no esté hecha la ley para hacer una trampa. ¿Cómo se refieren a nosotros? Normalmente nos dicen somos cuervos, tiburones, aves negras, picapleitos, lechuellos, abogánster, coyotes, gordos, chocarreros, pánfilos, chicaneros, pleitistas. Son tan solo unos cuantos. Ustedes deben saber unos 10 o 15 más de los objetivos que nos ponen nosotros los abogados. Pero esta fama que nos hemos ganado no está por casualidad, ¿verdad? Definitivamente para que esto esté sucediendo es porque de alguna manera ha habido decepción en el manejo profesional de los abogados. Ustedes han escuchado chistes de abogados, me imagino. Dicen, ¿en qué se parecen los abogados a los plátanos? Pues que no hay ninguno derecho. ¿Que por qué en los laboratorios experimentales ya no usan ratas blancas, sino usan abogados? En primer lugar, porque habemos tantos abogados como ratones y ratas. En segundo lugar, porque los que trabajan en laboratorios no se encariñan con los abogados y con los ratoncitos, sí. El último de los lugares es el hecho de que los abogados a veces están dispuestos a hacer cosas que los ratones no los quieren hacer. Entonces, ese tipo de imágenes son las que representamos. ¿Por qué los tiburones no atacan a los abogados? Por cortesía profesional. ¿Por qué Dios crió a las serpientes antes que a los abogados? Pues para poder perfeccionar a los abogados. Y no sacó el molde de las víboras. Bueno, posiblemente ustedes han escuchado también una cantidad de chistes, no necesariamente abogados, de sacerdotes, de médicos, etc. Y los médicos y los sacerdotes también influyen muchísimo en la vida pública de las entidades, de los países, de los estados, de los municipios. Llega uno a una población y los que mejor comen son el abogado, el cura y el médico. Por alguna razón ha de ser, porque realmente influyen, tienen una participación de cercanía social. Les decía yo que de alguna manera nos hemos ganado a pulso esta reputación. El afamado litigante estadounidense Alan Dershowitz dijo alguna vez sobre la imagen que proyecta el principio de la abogacía, dice, cualquier profesión que sufre tan mala fama y reputación debe en algún sentido haber sido provocada por él. Tomás Moro, en su libro de la utopía, dice, instruye a los abogados de su vida imaginaria, describiendo que estos personajes como picapleitos de profesión que llevan con habilidad las causas e interpretan sutilmente las leyes. En el libro del proceso de Kafka se cuenta y describe la forma tan despiadada como el sistema de justicia y sus operadores pueden menoscabar la dignidad de las personas hasta la perversión. En el libro de Harry Potter, que a lo mejor es más cercano a ustedes,
No lo digo por los Mets, porque ya no estoy jugando. Descrita por Rowling, dice, cuando el ministro de magia pregunta a Hermione si piensa desarrollarse profesionalmente como funcionario en el ámbito del derecho mágico, responde, dice, no, ni siquiera lo estoy considerando, tengo la esperanza de hacer algo bueno en el mundo. Entonces, hasta en las películas, en la literatura, nos señalan lógicamente como profesionistas que hacemos daño. Si nos vamos a referencias sobre este mismo tema en diferentes épocas y países, tenemos el relato de Bernal Díaz de Castillo, donde solicita que no se envíen abogados a la Nueva España. La prohibición de los abogados, en Perú lo solicitó Pizarro. Y solamente les menciono estos dos casos. La idea de un mundo sin abogados ha encontrado consonancia en diversos acontecimientos cruciales a lo largo de la historia universal. Basta recordar, por ejemplo, que en 1870 los revolucionarios franceses eliminaron la orden y los cuerpos de abogados en un intento de disipar la efervescencia de la profesión. Los abogados y los líderes ideológicos. Tenemos, por ejemplo, en el terreno ideológico a los extremistas, donde dicen que los abogados han sido detestados por muchos personajes. Por ejemplo, Mussolini dijo, no es exageración afirmar que los abogados devoran Italia. Son las langostas que se lanzan al cuerpo de la joven nación que exprimen sus mejores energías. O de Hitler, no descansaré hasta que cada alemán comprenda que es una vergüenza ser abogado. O Karl Marx los llegó a considerar como servidores del capital, guardianes del sistema y portavoces de los burgueses. Queremos saber si un abogado es muy perro. ¿Saben cómo hacerle? Llegan ustedes al despacho del abogado, se sientan frente al abogado. Si el gato sale corriendo, quiere decir que el abogado es un perro. Pero si el abogado sale corriendo, quiere decir que es un ratón. Un ratón. Pero bueno. Cualidades de los abogados. Yo creo que ya se nos ha platicado aquí en la facultad muchas veces, pero no estaría mal que lo repitamos. Conocimiento de la ley, capacidad de investigación, metodología, análisis y buen juicio, ser ético, totalmente leal y confiable, responsable. Al buen litigante, me decían a mí, no le duelen los pies. Si tú tienes un litigio y son 10 a las 3 y tienes que ir a presentar un escrito, bueno, ya van a cierran a las 13, en el tiempo de ustedes, ahí cierran a las 12, ¿verdad? De la noche. Pero bueno, si son 10 a las 12 de la noche y hay que presentar un escrito, pues hay que ir. No que me da flojera o no que lo dejo para mañana. Si es un término fatal y no podemos generar, se pierde el juicio con una flojera. Tiene que tener la característica de la confidencialidad, guardar por siempre lo que el cliente te ha dicho, lo que te has enterado por las partes. Hay que ser apasionado y con un entusiasmo superior a lo normal. Hay que ser empático y tener compasión. Y sobre todo una gran habilidad de comunicación. Ahora por lo que les decía de los juicios orales. Los juicios orales, ustedes saben, los antecedentes anglosajones, que los abogados a lo mejor no eran muy buenos, para eso tenían paralegales famosos o tenían apoyos, pero el abogado que presentaba el caso, por su actividad y por su verbo, eran reconocidos como muy buenos autores. Entonces, la habilidad de comunicación es excelente. ¿Han escuchado hablar ustedes de Eduardo Couture? ¿No? Me voy a permitir leerles su decálogo, y qué lástima que se esté perdiendo la visión de este autor. Dice, número 1, dice, estudia. El derecho se transforma constantemente.
Si no sigues sus pasos, serás cada día poco menos abogado. Piensa, número 2, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. 3, trabaja. La abogacía es una ardua fatiga, pues puesta al servicio de la justicia. 4, lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres un conflicto entre el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Sé leal, número 5. Leal para con tu cliente, el que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para tu adversario, aun cuando él sea desleal. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe de confiar en lo que tú le dices. Y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez, debe de confiar en lo que tú le invocas. 6, tolera la verdad. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. 8. Ten fe. Ten fe en el derecho como instrumento para la convivencia humana, en la justicia como el destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia y sobre todo ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho. Olvida, ese es muy bueno, de veras se los recomiendo. Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. 10. Ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea un abogado. Creo que este decálogo, si lo analizamos y tienen la oportunidad ustedes de reflexionarlo, les va a servir muchísimo para su profesión. Porque, ¿qué es la ética? Ya eso venimos a hablar de ética. Pues es un nombre femenino, disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Aristóteles fue el fundador de la ética. Es un conjunto de costumbres y normas de origen, de normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. El concepto de ético, que es el perteneciente o relativo a la ética, es algo recto, es algo conforme a la moral, conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, ejemplo, ética profesional, cívica, deportiva, y la parte de la filosofía que trata del bien, del fundamento de sus valores. Ahora bien, ¿qué es la ética? La ética, también llamada filosofía moral, es la disciplina que estudia la conducta humana. Los discursos de ética se dan en torno al bien y al mal, lo correcto y lo incorrecto, la virtud, la felicidad y la idea del deber ser. La moral es un conjunto de principios, juicios, pautas que regulan la conducta humana. La ética es la disciplina que estudia y reflexiona sobre estos mismos preceptos de la conducta humana. Ahí donde existe un dilema moral, existirá siempre una pregunta ética. Los estudios éticos se dividen en tres elementos, en tres tipos de éticas. La metaética, que estudia la naturaleza, el origen y el significado de los conceptos éticos básicos. Por ejemplo, la pregunta de la felicidad, ¿qué es la felicidad? La ética normativa, que estudia e interpreta los principios que rigen a los sistemas que regulan la conducta humana, por ejemplo, los códigos civiles, los códigos morales. Y la ética aplicada, que es la que estudia e interpreta casos y controversias éticas
específicas de la vida real. Por ejemplo, el comportamiento profesional, los códigos de ética de los colegios de abogados, están incluidos en la ética aplicada. La ética no se limita simplemente al ejercicio filosófico, sino que también participa en el campo profesional de otras ciencias o disciplinas, como ya lo habíamos dicho, como la medicina, la economía, el deporte, la política, el derecho, entre muchas otras. La etimología de la palabra ética viene del griego éticos, que significa relativo al carácter de uno, y tiene su raíz en la palabra ethos. Ethos tiene distintas traducciones o conceptos, entre las que nos encontramos que es el carácter y también la costumbre. De esto se desprende la idea de que la ética es el estudio del carácter y de las costumbres. A veces podemos confundir lo que es la ética con la moral. Yo creo que hay una diferencia importante. Ustedes, si lo vieron en el libro de García Márquez, que me imagino que tú las sigues llevando, ya no. Pero pues ahí vienen conceptos muy importantes sobre la diferencia de la ética, la moral, el derecho, y lo van a comprender mejor esa diferencia. La moral del abogado, eso definitivamente es el tema más importante para nosotros ahorita. No sé si han leído el libro de El alma de la toga, de Ángel Osorio. Si no lo han leído, denle una rascadita. Está interesante, es casi español antiguo, pero es interesante y buenos conceptos. Dice el maestro Ángel Osorio en su libro, dice sobre el criterio que debe tener un abogado. Dice, comienza diciendo: la abogacía no se cimienta en la lucidez del ingenio, sino en la rectitud de la conciencia. Continúa diciendo el maestro Osorio, dice: malo será que erremos y defendamos como moral lo que no es. Pero si nos hemos equivocado de buena fe, podemos estar tranquilos. Y eso es importante para que ustedes lo sepan. Si realmente nosotros estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es un acto correcto, ético, moral, jurídico, aunque nos equivoquemos y resulte que el caso que tenemos, el asunto que estamos manejando, fuimos engañados para hacernos pensar que estaba en lo correcto, nuestra conciencia debe quedar tranquila. También Ángel Osorio cita en su libro las palabras del periodista Colette Iber. Dice: nuestro oficio es hacer triunfar a la justicia o a nuestro cliente. ¿Iluminamos al tribunal o procuramos cegarlo? Yo creo que lo triunfar, como decíamos, es una obligación para hacer valer la justicia. Eso es parte de nuestra obligación, siempre y cuando estemos conscientes de que estamos haciendo algo de manera correcta. Cuando un abogado acepta una defensa es porque estima, aunque sea equivocadamente, que su cliente es inocente o que su cliente tiene una razón. En el momento que de alguna manera tomamos un asunto o elaboramos una bandera de un caso que sabemos que es injusto, que es ilegal, que está oscura la situación, creo yo que estamos rompiendo con nuestra obligación ser éticos y de actuar moralmente. Todo abogado que sucumba al qué dirán por manejar asuntos controvertidos y dice: no lo voy a tomar porque es un asunto, señalan ciertas circunstancias que no nos hemos dado a la tarea de revisar, ver que efectivamente no sea lo que dice la prensa, lo que dice la sociedad. En esos casos, cuando eso suceda, deberemos de tomar en cuenta que nuestros actos son de cobardía. Ningún asunto, por más público que sea, si no lo hemos investigado, pues podemos tomarlo, podemos analizarlo. Pero primero, el primer
filtro es uno mismo. Nosotros en Gobierno del Estado, el 21 de septiembre del 23, me tocó tener la oportunidad de sacar un código de ética para los funcionarios públicos, con el objeto de establecer principios, valores y reglas de integridad bajo los cuales deben desempeñarse todas las personas servidoras públicas de la administración. Porque lo que intentamos en este gobierno, lo que llegamos, es que sea promover un gobierno íntegro, transparente. Ya estamos cansados, o cuando menos yo estoy cansado, de siempre estar señalado por parte de la ciudadanía al gobierno como gobiernos corruptos. Yo creo que tenemos que hacer algo, tenemos forzosamente que hacer un cambio. Y para eso, en algo servirá poner estos códigos de conducta, hacerlos que los empleados quieran leerlos y aplicarlos. Eso es lo importante. Este código de ética aparece publicado en el periódico oficial del Estado el 22 de septiembre de 2023. Si alguien lo quiere leer. Y ha sido muy importante, como decía yo, para el gobierno, su promoción y sobre todo su cumplimiento. Ser un servidor público es un alto honor, pero también es una alta responsabilidad. Yo los invito a ustedes a aplicar a rajatabla la ética de nuestra profesión, sin excepción, sin buscar doble sentido a las leyes, pensando que nuestro actuar en servicio público o privado será calificado por nuestros padres, por nuestras parejas, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros padres, por nuestros hijos, nuestros nietos. Y qué mal sería que actuemos en contra de ese escrutinio moral y de cariño que nos pueden tener esos familiares. Es decir, nunca hagamos nada que podamos avergonzar a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo creo que eso es muy importante, es una regla de oro para que ustedes puedan medir, decir, oye, esto que estoy haciendo, mi mamá me aceptaría, ¿estaría de acuerdo? Papá me apoyaría, mi esposo, mi esposa me apoyaría, mis hijos les dará vergüenza saber que está pasando esto. Yo creo que hay que actuar bajo esa regla, pensar, no transgredir a nuestras personas, no hacer. Ustedes son el presente de la historia contemporánea de nuestro país, de nuestro estado. No son el futuro, son el presente. Ya ustedes están precisamente ya sentados en una universidad donde pueden ser gente valiosa, discernir sobre situaciones del bueno y lo malo. Eso es muy importante para todos. Que hagamos un México más justo, sin abismos sociales, con igualdad, con inclusión y sin corrupción. Busquen participar en la función pública, como se nos decía. Están invitados a los que tengan esa curiosidad, participen. Es realmente una carrera bonita y totalmente distinta a lo que vemos cotidianamente en el sector privado, en el derecho privado, pero hay mucho trabajo para los abogados en el sector público, viendo y aplicando precisamente lo que es derecho público. Por lo pronto, el evento más cercano que tienen para cumplir éticamente con las obligaciones constitucionales, la tienen el 2 de junio. Salgan a votar porque es importante hacer un cambio. Muchísimas gracias y otra vez los felicito a todos ustedes. Muchísimas gracias por la ponencia. De parte del capítulo Salinas Martínez, le hacemos entrega de este obsequio. Gracias. Y una foto. Listo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna aportación? ¿No hay preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí.
Ya a finales de la carrera estamos en una clase que se llama Problemas Socioeconómicos de México. Y aquí discutimos el tema de la corrupción y concordamos todas y todos que para combatirla, pues es desde la educación. ¿Qué tip o qué consejo usted daría? Nosotros, como usted dice, ya no somos el futuro, sino el presente, pues para ir hacia un camino y combatiendo pues este tema. Hay varias hipótesis. Dicen que la corrupción es una situación ancestral y que necesitamos quién sabe cuántas generaciones para cambiarse, que es cultural, etcétera, etcétera. Yo creo que es voluntario. Si este grupo de alumnos y alumnas se lo proponen y empiezan desde hoy a hacer el cambio en su vida y en su plano social, familiar, van a lograr incidir para cambiar las situaciones. Y ustedes empiezan a trabajar en despachos, en empresas, en el gobierno, en instituciones, ONGs, o sea, y de a partir de ahí empiezan a hacer esa misma labor, van a lograr el cambio. Yo estoy apostándole que ustedes definitivamente son el futuro para combatir todo lo que hemos hecho muy mal durante muchos años. Entonces, sí, obviamente, creo que hay un estándar de son 60,000 millones de pesos lo que nos cuesta a México la pura corrupción. En trámites, en sobornos, etcétera, que el gobierno deja de ganar por esos actos de corrupción. Entonces, yo creo que es primero empezar por uno mismo, querer hacer las cosas y buscar un cambio pese a todo lo que oigan y vean en contra de evitar y erradicar la corrupción. No sé si hay alguna otra pregunta. Te felicito, fue extraordinaria tu intervención. La única pregunta es la siguiente. ¿Consideraría prudente que imperara la colegiación obligatoria como una forma de proteger la ética en el ejercicio de la profesión jurídica? Muy buena pregunta. Efectivamente, los colegios de abogados imponen los códigos de ética y hacen que las personas puedan ser hasta juzgadas por los colegios de abogados. Entonces, si existe la colegiación obligatoria, obligaría a todos los abogados a estar sometidos a esos códigos de conducta y esas normas morales que establecen los colegios, siempre y cuando los colegios de abogados sean serios, sean profesionales, no sean exclusivamente para una situación de amigos, sino que realmente sea un núcleo, un lugar donde nazca este amor que debemos tener por nuestra profesión y esta responsabilidad. Pero efectivamente sería una forma muy importante. Y, por ejemplo, tenemos España, donde hay colegios de abogados que traen aproximadamente 700,000, o sea, un número estratosférico de agremiados, y en donde ya le dieron la vuelta a muchas cosas. Por ejemplo, en España, los colegios de abogados sustituyeron a los defensores públicos. Ahora, en cualquier caso de defensoría pública, el colegio de abogados recibe el caso, asigna abogados, paga por el gobierno los casos que atiende en beneficio de la sociedad. Eso podría funcionar perfectamente bien y quitarle al gobierno la carga de la defensoría. Pero sí, definitivamente es una pregunta muy importante y sí creo que sea muy bueno para lograr que la conducta del abogado siempre sea moral y bien. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues les agradezco muchísimo que se hayan aventado el ratito aquí conmigo, me hayan escuchado. Yo salgo corriendo porque voy a otro evento. Muchas gracias. Con permiso, hasta luego.
Ahí andábamos a cambiar. Que la quieren tomar. Ahí me la pasan luego para volver. Gracias. Siento que no se está mi agua también. Sí, no podemos comprar una papa de como se me hace que pura galletita. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué onda? ¿Qué tal? El horror de Orex Protocol. ¿En serio? O sea, ella es Los que van a dar otros jóvenes, ¿no? Proyectos y ellos son felices. Treviño eres. Típica Sí, ya disclaimer regio que se tiene que hacer. Sí, pero estuvo padre, me gustó como. Estuvo tranquilo, súper bien. Preséntate muy bien. Yo abrí la coca y yo así de que. Ay, no. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás todo ahora? Bien, bien, muy distinto. Porque el único que venía de estaba sentado. Sí, entonces ya vas a hacer como una pequeña curva de aprendizaje por 100%. Creo que tampoco es que no se acaba. No. Y ni como social. Pero fíjate que bien, sí, lo tienes un orden. ¿Qué cariño? Es un orden. Lo que yo, es más, le puse tipo, oye, ¿puedo ir a una carta? Y así, no problema. Es que es 30, pero siempre que te necesitas. Sí, no, la comida no es muy Sí, pero es estricta, es súper macro, pinche estricta, yo estaba llegado. Sí. No, yo creo que trabajamos y yo sí salgo. Sí, quiero tener ese nivel de ser. O sea, si me consigo eso no va a haber quejas, pero Pero se me hace una. la verdad es que sí. Yo a veces tengo ganas de ver unas no, o sea, si a veces sinapsis eléctrica. Bueno, ya vamos a limpiar. Con gusto tenerlo ahí.
Éxito rotundo, como diría. Sí, lo que yo pensé diciendo. Tus marcaritas. Yo no sé, la verdad es que son muchas cosas, pero mi pasión es más título del año, es un paro, eso no es para mí, es la tuve que planear, en fin, y es mi sabe. Sí, también entonces, Van, ya que no, quieres esto, de la UNO, de la UR, de la Universidad de Saltillo y los de Chile. de otro lado del interés público. Sí. Sí, al principio nos orientó y así, pero ahorita nada más nos semanas. La verdad, creo que ya estamos preparados. Selección. No, y hasta eso es a nivel provincial, y como yo soy a nivel internacional, pero fue del mismo año, pues de pasado. Sábado, O sea, el sábado nos enteramos y volvimos a ganar. Sí, Pues y luego no, vamos a mirar. Sí. Y según esto, no, pero sí, en los dos sí. O sea, él también se está confuso. Oigan, es que yo no saqué lo de la clase porque no sé si voy a poder ir. No, es que no sé si voy a poder ir porque tengo muy grandes cosas. Si a la mera sí se me libra la pierna. Yo digo, Ya, yo digo. la verdad es no. no, ahorita como que estaba muy cargada de cosas y fue como que no voy a ir. Y luego me dijeron que se mueve, y yo se veía y yo de pie, putas, mira. Eso conmigo. Es difícil, sí. Yo creo que con la comida está un poquito difícil. Podrían comer, mira, Podría haber rusher. ajá, de que eso, No me importa. eso del, o sea, vamos para el según provincia. Sí. Y cero participación todo el año, por 100. Hasta la semana pasada teníamos 60 personas, pues en una semana, 15 días, acabamos de llegar a los 100. Estamos siendo contentos. Sí. Entonces, tipo, si no llegas a cenar, Sí, de que yo la foto y yo la sí. O sea, llegaste como para quiera, ahorita estoy de que revisando lista de que manual tal imprimí todo de O que sea, cada cliente no vaya a la última hora, si ya pagó la visa, si le dice, oye, ya quería ir y pago, o sea, el pago directamente a él. pero tú me avisas y yo ya te digo de que Se te una ese mismo día y estamos cargados, bueno, ya no voy, lo que necesitas es hoy, o sea, el chingado. O sea, no. sí, no. Cuando ya tienes como que todo listo. Exacto. O sea, sobre todo porque sí me da mucho foco. Sí, o sea, Y ahora, pues, ¿sabes? En un plan que sí. Sí, no, que culero se te avisan hasta ahorita. Sí. Oye, qué horror poner pipitas en un No, Sí. yo por ejemplo, soy fan de poner tipo sandwichito, y, o sea, no sé si no sabe quién es. O sea, por más que, por ejemplo, que vive en San por más que yo lo odie, o sea, no le voy a faltar el respeto al final del día que es el presidente. Exacto. O sea, me Ya no lo voy a ajá, claro, pero la cosa es No, al secretario del gobierno. O sea, Sí, ay, claro. pero es un pedo de que hace que se ve y de sí, yo también. Mira qué pago. Sí, o sea, que. No, yo sí tenía muchas preguntas porque yo también con todo desde el ¿verdad? O sea, y ahí, Fuiste para tu contraparte. sí, o sea, yo escribí un artículo que se publicó en Nexus, ¿verdad? Porque yo ¿verdad? Lo que yo disclaimer es personal, pero sobre todo el proceso, porque a mí lo que me llamó la atención fue Igual así o sea, porque yo siempre fui como que, a ver, o sea, yo entiendo que tú fuiste nombrado por el gobierno, o sea, y que eso ya es independiente y hay que entrar al equipo, sí. Pero si es posible, que durante todo ese proceso, siendo abogado, eso no pasa, con un juez de distrito de Oaxaca. Yo creo que fue estrategia del mismo partido, no fue. Sí, o sea, Pero al final de cuentas, todos los secretarios son yo lo sé. Yo trabajo en el Congreso, o sea, yo lo veo directamente. Y de ahí pensar, finalmente, no sé si no se atrás, no, pero podrá, es un cabrón, o sea, me pasó
mucho cómo no, y no sé que es una cosa que realmente podrán, o sea, existirá la manera de que sean como que o tienes la pregunta, o sí y no. Eso es lo que yo voy a decir. No, pero por ejemplo, o sea, mínimo en el Congreso, como yo he visto que funcionan las bancadas, es que sí hay un mandato, digamos, es un chinito, pero sí hay veces en las que los diputados crean. O sea, hay otro día, imagínate que te empiezan a amenazar contigo. No, es que mi jefa de las más amenazadas en el que empezó ahorita. O sea, yo te acuerdo de sus días, sí, me hizo que tenga mucho miedo. Yo no sé poder yo no sé cómo va a estar el mes. Pero yo quiero que tengamos una toma de Congreso 2.0. Porque con todo lo que sucede esta semana. Sucede lo de muy Catalina, lo de Rosaura, lo de fue un desmadre, o sea, Alina renunció al Congreso hace 7 meses, y luego renunció a su renuncia, y luego renunció a su renuncia porque su suplente, que era del PRI, se cambió a MC porque estaba inhabilitada para ejercer función pública, porque la habían inhabilitado, porque ella trabajaba en el municipio de Monterrey, le habían echado una tranza, y MC le dijo, si te vienes conmigo, te quito la tranza, o sea, ya no estás inhabilitada,